Buenos días, espero estén muy bien. Hoy venimos a hablarles sobre un tema súper importante, el periodismo anterior a la independencia en la Nueva Granada, el cual participan 3 protagonistas súper importantes. Nuestro grupo está conformado por David, Quilele Sandoval Riascos y mi persona, que es María Camila Solís Dorado. Espero sea de su agrado. Entonces, empecemos. Los 3 protagonistas fueron Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, Jorge Tadeo Lozano de Peralta y Francisco José de Caldas Tenorio. Estos son los 3 protagonistas de la independencia del nuevo reino de la Granada. Los 3 tuvieron puntos en común, así mismo como un desacuerdo. Respecto del ejercicio del periodismo, la concepción sobre el descubrimiento científico y manejo de esta, América, el americanismo y la identidad neogranadina. Bueno, principalmente empezaremos con el primero, que es Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, nacido en Bayamón, abril 3 de 1758, murió en Santa Fe en junio 3 de 1819. Era procedente de Cuba, pero residente en Santa Fe durante 29 largos años. En Cuba aprendió los oficios de la carpintería y la talla de madera, ya que quedó huérfano a corta edad y le tocó hacerse cargo de la educación y manutención de sus hermanas y madre. Por su cuenta estudió dibujo, pintura, caligrafía y humanidades, el cual nos podemos dar cuenta que fue un hombre muy emprendedor. Este examinó en la última y obtuvo en 1784 un título y en 1789 una pensión anual otorgada por la corte. Este residente en su tierra natal, luego de La Habana y posteriormente en Santiago de Cuba, conoció y se hizo amigo del entonces gobernador Cuba y nada más y nada menos del brigadier José de Espeleta, quien en 1789 fue nombrado virrey de la Nueva Granada e invitó a acompañarlo en su nuevo destino. Esta aventura llegó a Santa Fe el 18 de octubre de 1790 y una semana después se posicionó como bibliotecario real, que fue su empleo que manejó y ocupó hasta el día de su muerte. Al poco tiempo de su llegada a Santa Fe fundó con algunas damas y caballeros de la élite santafereña la Tertulia Eutropólica, o más bien llamada Asamblea de Buen Gusto, que se reunía en el recinto de la Real Biblioteca, en la que además de dar a conocer sus escritos, se estudiaban diversos temas relacionados en ese entonces con las humanidades y la literatura. Vamos con nuestro segundo protagonista, llamado Jorge Tadeo Lozano de Peralta. Nacido en Santa Fe el 30 de enero de 1771 y muerto el 6 de julio. Este santafereño era el hijo menor de un matrimonio arreglado, o bien decir, poderoso, que era conformado por Jorge Miguel Lozano y Peralta, primer marqués de San Jorge, y María Teresa González Manrique, que era heredera de uno de los mayorazgos más ricos de en ese entonces. Jorge Tadeo poseyó el título de vizconde de Pastrana, estudió literatura, filosofía y medicina en el Colegio Mayor de Rosario y finalmente optó por la carrera militar, que continuó en la península en el Real Cuerpo de Guardias de Corps, donde obtuvo el título de capitán, ya que combatió contra los franceses en la campaña de Rosellón. Entre 1792 y 1793 estudió y se tituló en el Real Laboratorio de Química. Aparte de tener estos títulos, quiso estudiar química en la Corte de Madrid. Tuvo así una formación más avanzada en materia científica, pues la química en ese entonces era ciencia que brindaba mayores conocimientos universales e integrales. Hay otra breve imagen de nuestro Jorge. Bueno, al concluir sus estudios de química y ya retirado del servicio militar, Lozano viajó por Europa y vivió un tiempo en París. Según parece, conoció los principios de la economía política proclamados por los fisiócratas y por nada menos que Adam Smith, como también el sistema taxonómico creado por Carl Linneo en 1707 a 1778. Este retornó a la Nueva Granada en 1797 y fue nombrado regidor y alcalde en el cabildo de su ciudad nativa. Desde su llegada a Santa Fe se vinculó a la tertulia del casino, orientada inicialmente por Antonio Nariño, ya que estaba conformada en la mayoría por los miembros de la familia Lozano de Peralta. En ese entonces estaba su hermano y su suegro José María, sus cuñados Juan Esteban Ricaurte, padre y prócer Antonio Ricaurte, Eustaquio Galaviz y Manuel de Bernardo Alcabaez de Cascal, que era tío de Nariño. Jorge estaba muy interesado en la ciencia y motivado por la existencia real de la expedición botánica, establecida en Santa Fe desde 1791, el cual se propuso y se dedicó a escribir la gran fauna cundinamarquesa.
Sin embargo, en 1806 se vinculó a la Real Expedición Botánica, en el encargo de consolidar la naciente sección de la zoología, ya que éste estaba muy interesado por la ciencia. Esto ocasionó que aprovechó para que escribiera sus manuscritos de la fauna cundinamarquesa, ya que estaba planeada para que apareciera por entregas en cuadernos ilustrados, ya que está organizado por 6 láminas. Fue el primer tratado sobre la zoología y etología escrito por un neogradino. El 31 de julio de 1807 fue nombrado teniente protector de los indios de los partidos de Basa, Fusagasugá y Usaquén. Bueno, vamos a seguir con nuestro tercer protagonista de nuestra ciudad natal, Francisco José de Caldas y Tenorio. Nacido en Popayán en octubre de 1768 y murió en Santa Fe en octubre 29 de 1816. Personaje natural de Popayán, de estirpe social distinta y formación intelectual. Este popayanejo, conocido como el Gran Sabio, permaneció en una familia de escasos recursos económicos, emigrantes tardíos, pero aparentaba con alguna de las aristocráticas familias de Popayán. Estudió latinidad y filosofía en el Colegio Seminario de Popayán, bajo la dirección del influyente pedagogo antioqueño, nada más y nada menos José Félix de Restrepo. A partir de 1788 estudió Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, pero en 1793, una vez que alcanzó el grado de bachiller, por motivos de salud y escasez de fondo, retornó de nuevo a Popayán. La permanencia en Santa Fe la aprovechó para frecuentar la Real Biblioteca Pública en su excelente libro Los Ilustrados de la Nueva Granada de 1760 a 1808. Genealogía de una comunidad de interpretación, estudia la temática de las familias, de padres o abuelos emigrantes tardíamente y de sus hijos, nietos, que fueron quizás de los más importantes representantes en la ilustración neogranadina. Sin embargo, Francisco fue a visitar varias bibliotecas particulares y asistir a algunas de las reuniones de las tertulias que por ese entonces funcionaban en la capital del virreinato. Con toda seguridad estuvo en la doña Manuela Santamaría Manrique, quien era organizadora en el Salón Cultural de Santa Fe. A su regreso a Popayán fue nombrado por el Cabildo Padre General de Menores, ya que ejerció la cátedra del Derecho Civil y se dedicó a manejar los negocios familiares. Se convirtió en un pequeño comerciante. Reconoció los pueblos cercanos a Popayán, actividades en las que no tuvo mayor fortuna, pero igual las hacía. Desde que estudiaba en Popayán se inclinó junto con un grupo de amigos por las matemáticas y astronomía, el cual retomó la temprana afición científica y se convirtió a las ciencias naturales por su cuenta y sin mayores recursos científicos y bibliográficos, aunque se esforzaba por comprar sus libros. Sus recorridos debieron producir alguna extrañeza en los pueblos que visitaba, pues además de su rucua de mulas, libros, barómetro y termómetro, permanentemente tomaba nota de todo lo que mínima cosa que llamaba su gran atención, por lo que debía ser un comerciante pintoresco y además de ser muy preguntón y curioso. Bueno, para ir redondeando nuestro tema, subtema, Francisco estuvo 2 años en esas andanzas comerciales, que eran los años 1794 a 1796, ya que aprovechaba para determinar la latitud, la longitud y la altitud de cuánto lugar aldeñado o distante de Popayán visitó, como también observar y registrar las notas de la geografía, la topografía y la astronomía, las costumbres, la medicina y la arqueología de tales lugares. Para ayudarse en sus exploraciones inventó el isómetro, un instrumento que medía la altitud de un lugar mediante la observación de la temperatura al cual empezaba a hervir con agua. A fines de 1805 fue vinculado formalmente a la Real Expedición Botánica y se radicó en Santa Fe como director del Observatorio Astronómico, sitio que utilizó Caldas para inducir y adiestrar a algunos jóvenes neogradinos, estudiantes según parece el Colegio de Rosario, como José Manuel Restrepo en las ciencias y muy especialmente en la geografía, con el fin de regresar a su provincia de origen, cumpliera labores científicos y que respondían después de la muerte de Mutis. El observatorio continuó siendo punto de tertulia, pero también de conspiración algunos próceres de la independencia.
Buenos días, me tocó la parte pues de los periodistas. Bueno, el primer periodista, el pionero, fue Manuel del Socorro de Rodríguez, con la publicación de un seminario de 8 páginas llamado Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá. Este periódico servía como un canal de expresión de quienes, de los granadinos y de los santanferianos. Contó con muchos lectores y también escuchantes. El periódico publicó pues ahí noticias de actualidad, de lo que se vivía en el diario vivir, y también artículos y memorias de vanguardia. Allí escribieron también conductores próceres como Francisco Antonio Sea, Miguel Silvestre de Luna, Felipe de Vergara, Vicente Gil de Tejada, entre otros más. El seminario habría otros temas y hablaba también de otros temas como la vida social de las colonias de la Gran Granada, y también rescataba valores literarios tales como los poemas, la poesía. El primer periódico particular pues fue fundado por Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Santa Fe de Bogotá y tuvo una vida corta, nada más duró 46 minutos, pese a que pues tuvo muy pocos suscriptores, entonces no tenía credibilidad, no tuvo cómo sostenerse. Ahí los criollos pues eran los protagonistas, los que escribían, los que publicaban y expresaban su opinión sobre el gobierno, sobre la economía y sobre la administración que se vivía pues en la actualidad de esta nación. Se quería también un periódico porque aparte de informar, permitía que la gente discutiera y debatiera sobre los diferentes temas a partir o que se daban pues en estas épocas, de los diversos pues sectores sociales que ahí se vivían. El 6 de diciembre de 1806 apareció un nuevo periódico de distribución quincenal, es decir, ya no era diario, sino que era quincenal. Entonces ya está, como quien dice, mejor elaborado porque tenía mucho más tiempo para crearlo y publicarlo, lógicamente. Este periódico fue dirigido por Rodríguez de la Victoria. Fue publicado hasta el 4 de diciembre de 1809 y aquí también se publicaron las primeras acciones para abrir la trata negrera, para combatir la trata negrera, abolirla, los esclavos provenientes del continente africano que vinieron en calidad de esclavos acá a América Latina. También las acciones de Hiperleón en Europa y España. Para combatir la trata negrera, abolirla, los esclavos provenientes del continente africano que vinieron en calidad de esclavos acá a América Latina. También las acciones de Hiperleón en Europa y España. Muchísimas gracias por su atención. Adiós y muchísimas gracias por su atención.